Perina por el Mundo, un magazine para repensar las ideas de nuestro tiempo. Bueno, seguimos aquí en Perina por el Mundo. Saben que sin Rogelio Frigerio el caballero anda por Salta, creo, y vamos a intentar por ahí una comunicación telefónica más tarde. Estamos conversando con el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y me había quedado una cuestión histórica, ¿no? Con esa referencia de la presidencia a lo que vino después de Rosas. Antes de Rosas, la Argentina en el siglo XIX era uno de los países más pobres de la Tierra, comparable con cualquier país africano. Después de Rosas aparece lo que la gente llama el boom de la pampa húmeda y el crecimiento extraordinario que lo llegó a ubicar hacia 60 años después entre los 8 o 10 mejores lugares del mundo. Ahora, la pampa ya era húmeda antes de Rosas. No es que se volvió húmeda después de Rosas. Lo que cambió fue la Constitución, lo que posibilitó la entrada de inversiones, de capitales, de inmigrantes, de trabajo, lo que expandió las fronteras en todo sentido, las fronteras agropecuarias, las fronteras del ferrocarril, el transporte, la seguridad, la trajo la Constitución, ¿no? Digo, porque a veces ese detalle se nos pasa, que éramos un país muy pobre y que volvimos a ser un país y después pasamos a ser un país muy rico, y tal vez mirando eso también entenderemos que las violaciones a la Constitución nos hicieron de vuelta un país pobre, ¿no? No tan pobre como antes, pero mucho más pobre de lo que deberíamos ser. En el año 1852, entre el año 1852 y 1854, Alberdi escribe bases y escribe el sistema rentístico. En bases establece las bases de la institucionalidad, y en el sistema rentístico lo que hace es explicar cómo esas bases de la institucionalidad permiten el desarrollo de un determinado modelo económico, que fue el modelo económico que permitió que en el siglo XIX Argentina floreciera, con todas las críticas que uno le puede hacer a la faz social, al sistema electoral. Pero esas críticas no eran diferentes de lo que sucedía en los países más avanzados de la Tierra, ¿eh? Digamos, no es que la Argentina era una excepción en el contexto. Los otros países tampoco tenían elecciones limpias. Uno tiene que verlo en el contexto ejemplo, histórico. Se puede ver en la película Lincoln, donde uno puede ver cómo funcionaba el sistema electoral en Estados Unidos en la época en que la Argentina también funcionaba de la misma manera. Pero bueno, tenemos que volver un poco al hoy. Ayer hubo una decisión de la Corte Suprema de rechazar in limine una presentación que hizo Ricardo Monet Sanz en torno a una ampliación sobre el caso que había presentado en el año 2006 por el tema de la reforma del Consejo de la Magistratura. ¿Hay que preocuparse por este rechazo o no? No hay que preocuparse por este rechazo, porque en realidad el doctor Monet Sanz lo que había planteado era la inconstitucionalidad de la vieja ley, que ahora ya ha quedado derogada. Entonces ese caso puede tomarse técnicamente como que se volvió abstracto, porque lo que dio lugar a ese caso fue una ley que hoy ha quedado derogada por esta nueva ley que reforma la integración del Consejo de la Magistratura. Sí me parece que es un diagnóstico en términos de que la Corte no se puede tomar el mismo tiempo que se tomó para no resolver la inconstitucionalidad de la anterior ley en los términos de los planteos que se están haciendo de la inconstitucionalidad de esta ley. La Corte Suprema de Justicia no tiene esos tiempos. La Corte Suprema de Justicia tiene el deber de intervenir en todas las causas que le lleguen, seguramente le llegarán por vía per saltum, y definir antes del día 22 de junio, resolver si es constitucional o inconstitucional, o resolver como mínimo el dictado de una medida cautelar que suspenda el proceso electoral hasta tanto se pueda resolver como una cuestión de fondo si la ley es constitucional o inconstitucional. No tiene la Corte los tiempos que tenía en otro momento para aplicar lo que en tribunales se conoce con el nombre de la cronoterapia. Dejar pasar el tiempo para que la situación política arregle las cosas. No tiene en este contexto la Corte esa posibilidad que en otros momentos sí lo tuvo, por ejemplo, cuando se impugnó la anterior ley, que también era inconstitucional. Ahora, falta menos de un mes, tenemos 3 semanas para el 22 de junio. ¿Tiene la Corte la facilidad técnica y las posibilidades de hacer esto? Sí. ¿Tiene los recursos para hacerlo? Si un abogado tiene la capacidad técnica, la obligación frente a un cliente para hacer una demanda en 24 horas o en 5 días, demandas que son muy complejas, un tribunal colegiado de la categoría y de la sapiencia de la Corte Suprema de Justicia esto lo puede resolver rápidamente en el mismo plazo. Bueno, hubo otro tema que va a volver seguramente a la tapa de los diarios y va a ser tratado por todos nosotros, que en su momento la justicia no llegó a la Corte, que yo recuerde, por ahí estoy equivocado, también demoró con esa doctrina Poncio Pilatos de lavarse las manos, que fue el tema de las candidaturas testimoniales.
Las candidaturas testimoniales son la mayor estafa a la democracia que hay. Es decir, en realidad las podríamos llamar, a mí me gustaba llamar las candidaturas testaferro. Se presenta fulano, pero en realidad elegiste a Mengano, ¿no? Es decir, se presenta Andrés Gil Domínguez y la gente no sabe, pero yo voy escondido detrás de él. O se presenta ni siquiera para asumir. Por eso digo, antemano, eso constituye una estafa, pues, es decir, yo en ese caso te utilizaría voz de testaferro, ¿no? Como es más prestigioso Andrés Gil Domínguez, lo mando al frente, consigo los votos con él, pero después el diputado soy yo. Y eso es realmente inconcebible. Sin embargo, cuando se planteó esta cuestión en el 2009, la justicia le dio largas y cuando lo resolvió dijo que ya era abstracto porque el asunto se había terminado. En este momento están por volver las candidaturas testimoniales, están por volver de manera masiva, sobre todo en el interior del país, con gobernadores, con intendentes, inclusive posiblemente en la provincia de Buenos Aires haya varias. Por eso lo importante que hubiera sido en su momento que la Corte, en vez de aplicar la cronoterapia, se hubiera expedido claramente sobre si este tipo de candidaturas era constitucional o inconstitucional, violaba o no violaba los tratados sobre derechos humanos. También la Corte aplicó la cronoterapia con la situación del corralito, dejó pasar el tiempo hasta que más o menos se acomodaron las variables y dictó el fallo Massa, que era el tiempo había acomodado las variables económicas y se le podía devolver mediante una determinada fórmula de ecuación económica financiera la misma cantidad que la gente había depositado, aunque era en pesos. Pero me parece que este contexto de extrema gravedad institucional, este contexto que de concretarse la reforma del Consejo de la Magistratura estaríamos ante una virtual situación de suma del poder público, este contexto donde Naciones Unidas ha dicho claramente que Argentina está violando el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y lo pondría al Estado argentino un Estado violador de derechos humanos, me parece que es un contexto que no le permite a la Corte generar o utilizar las herramientas del paso del tiempo y va a tener que resolver si esto es constitucional o inconstitucional, porque la última palabra de la Corte, en un otro sentido, le va a dar una estabilidad mínima a un sistema que está en crisis. Después de la reforma del 94, la Corte dejó de ser la última palabra en nuestra pirámide jurídica porque tenemos, mediante la adhesión a los pactos internacionales, la Comisión Interamericana de Defensa de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, ¿no? Tenemos ahí dos vías, una por la vía de derechos humanos y otra por la Corte Interamericana. Esas vías sería recomendable ya accionarlas porque mucha gente está trabajando en eso, ya hubo presentaciones por estas reformas. Una pequeña aclaración, la Corte sigue teniendo la última palabra en términos de la interpretación de la Constitución, sí. No lo tiene en términos de interpretación de los tratados sobre derechos humanos, pero sí tiene la obligación en sede interna de salvaguardar y proteger lo que dicen los tratados y lo que dicen los órganos que interpretan estos tratados. Correcto. Igual, para poder acceder a estos órganos que interpretan los tratados, uno tiene que primero agotar las vías de jurisdicción interna, salvo que estas vías sean de imposible cumplimiento o haya denegación de justicia. O haya denegación expresa de justicia. Pero lo que se llama el margen de apreciación nacional es donde la Corte Suprema y la justicia argentina tiene la primera palabra, estando obligada en esa primera palabra a aplicar los tratados sobre derechos humanos, las interpretaciones que ha hecho la Corte Interamericana en distintos fallos, sean contra el Estado argentino, sea contra cualquier Estado americano, y primero tendrá que resolver la Corte Suprema, y en caso que la Corte Suprema considere que esto es constitucional y convencional, esto es que se adecua a los tratados, sí quedará abierta la vía internacional, supranacional, como para que cualquier persona pueda denunciar esto a Argentina. Ahora, voy a aprovechar que lo tengo aquí Andrés Gil Domínguez y por una cuestión que me inquieta hace mucho, casi lo voy a usar de consultor al aire, si él me permite. El derecho a la información es un derecho básico e integra el catálogo de los derechos humanos, ¿no? Las acciones cometidas con el INDEC, por ejemplo, que implican violar el derecho a la información, y mucho de lo que se ha hecho en materia de lo que venimos hablando, que implica distorsionar la posibilidad de los electores de conocer la realidad a través de los mecanismos más perversos y más diversos, son imprescriptibles, por lo tanto, porque son violación a los derechos humanos, ¿no? Sí, no solamente la manipulación y la mentira del INDEC viola lo que es el derecho de acceso a la información pública, sino que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el órgano que
tiene por función interpretar el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en un informe que eleva respecto de la situación argentina, en el año 2011, en diciembre de 2011, estableció expresamente que el Estado argentino, manipulando los índices del INDEC, lo que estaba haciendo era violando los derechos económicos, sociales y culturales de los sectores más vulnerables de la Argentina. Y condenó al Estado argentino en ese sentido, y le recomendó al Estado argentino, o le intimó al Estado argentino a que cambiara toda su política oficial sobre índices, porque no solamente lo que estaba haciendo era recortar el acceso a la información pública, sino de esta manera se estaban violando los derechos económicos, sociales y culturales de las personas más vulnerables, porque esto impedía atacar las razones reales que planteaba la economía en términos de afectación de estos sectores. Y eso me pondría muy nervioso si fuera funcionario público, porque eso abre una posibilidad que dentro de 10 años, cuando haya otro gobierno y otra situación, alguien me reclame por estas cuestiones. Y las cuestiones, como dije antes, ¿no? Entonces serían imprescriptibles. Sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado una jurisprudencia constante en términos de que no solamente son imprescriptibles los que son los delitos de lesa humanidad, sino también se empiezan a volver imprescriptibles todas aquellas violaciones a los derechos humanos en términos, podemos decir, de derechos económicos, sociales y culturales, o derechos no patrimoniales distintos a los que afectan los delitos de lesa humanidad. No, claro, además porque este intento de establecer esta censura o esta distorsión en la información afecta también los derechos políticos de manera directa de todos los ciudadanos, ¿no? Sí, porque la libertad de expresión y el acceso a la información, y esto ya es, digamos, como una cuestión nodal, como una cuestión de un significante fundador, la libertad de expresión y el acceso a la información no solamente es un derecho individual, sino que es un derecho colectivo, que es el núcleo esencial de las democracias modernas. Andrés Gil Domínguez, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Radio El Mundo. Gracias a ustedes por haberme invitado.